había terminado el poeta con P grande, Juan Bautista Villaseca, porque mismo Roberto Moreno lo decía como su maestro, mi maestro. Y bueno, sí, pero bueno, hay que leer a Juan Bautista Villaseca primero, ¿no? Hay que también leer a los contemporáneos, pero el asunto es de que a mí me intrigaba bastante porque Juan Bautista Villaseca no nada más había sido maestro de López Moreno, sino de otros más, ¿no? Juan Abela Esposos. Y se reunían en la Morada de Paz, pues aquí cerca, en Tacuba, junto con Efraín Huerta, poeta, que al lado de Villaseca, poeta con P pequeña. Chequenle ahí nada más la obra, ¿no? Entonces, hay una forma lúdica. Al tratar la poesía hay una forma lúdica muy bella, que genera esta sensación de hilaridad, pero Villaseca pues era un tipo, mismo López Moreno lo dijo, ¿no? Parecía que era un viejito a sus 30 y tantos años, ¿no? Pues caminaba así como viejito. Y bueno, la cosa es que yo le pregunté, bueno, ¿y cómo termina un maestro, no? Villaseca era un poeta que entraba en éxtasis, ¿no? Le gustaba beber y empezaba a hilar versos en decasílabos perfectos, y había amigos, bueno, más bien discípulos, que anotaban, mismo López Moreno, ¿sí? Y se conoce a Villaseca por esos escritos que los amigos y discípulos, bueno, pues rescataron en servilletas en lo que podían. Hay mucha bruma alrededor de Villaseca, pero a mí me intrigaba por qué había fallecido a los 37 años, ¿no? Un alcohólicazo empedernido, y luego estaba ahí en la Morada de Paz, pues ahí era una farmacéutica, y pues se tomaba bastante, ya se imaginarán que fallece, y cuenta el maestro López Moreno de que lo van a hacer el sepelio y todo, y no encontraban tumba, hasta que por fin había una pequeña, arañó un niño y lo hicieron caber en esa tumba. El asunto es de que cayó una tormenta y hasta tembló aquí. Y eso a mí me impactó muchísimo. Y dije, bueno, eso nada más pasa con pues, poetas como Jesucristo, ¿no? En el Gólgota, ¿no? Y escribí estas líneas, ¿no? Es breve, no sé, un fragmentilito, 300 versos. El válido de los diurnos, ¿no? A Roberto López Moreno, el laconista mayor, con amistad sempiterna. Puedo más por lo que callo que por lo que digo, porque soy un hombre de humo, un hombre embostado en la ceniza, dotado de grises dominantes que espolean el sarro entre las uñas, grises que rasgan las inúmeras caretas y sus aletargados guiños, cuya tolvanera de nombres se diluyen en el anonimato. Pero escuchemos, hay un gemido florescente en las auroras, un dolor que encalla tras el roto párpado de toda consumada arena. Roberto, tú lo conociste, al cisne de los diurnos, al prodigio del verbo citadino que ahora descansa en San Isidro. Reposa solemne en esa pequeña tumba, lo sabes, tumba en la que solo cabía el cuerpo de un niño allá en Azcapotzalco. Mas la grandeza no es de cuerpos, porque si de ellos se tratara, la danzante llamarada no sería sinónimo del fuego, pues la poesía ha recostado en su regazo únicamente a los puros y a los desahuciados. La obsidiana, que en punta penetró su curvado cuello de mármol, también quebró de tanta libación y sacrificio. ¿No fue acaso enemigo suficiente el hambre? ¿No fue suficiente el sol en sus espaldas? Lengua de infinitas sequedades,
que afiló su labia en todo lugar que iba. El poeta diurno y troquelado se ataviaba con la piel del viento. Estuviste en la morada donde la paz venció a la guerra, y el trocar de su lengua se decantaba en máxima belleza, solo disponible para menesterosos y olvidados. Recuerda, maestro de la hora, que cuando el cisne de los diurnos se marchó hubo señales crísticas, y este mundo no había retumbado tanto como aquella tarde en la cúspide del Gólgota, ni con tanta virulencia, al haber constatado la ausencia del crepúsculo en los pulmones del poeta. Juan Bautista Villaseca, quien escuchó el balido de la muerte, que también piaba con mesura antes de reclamar lo que ha nacido suyo. Esa mirada se tornó al vacío y le fue construyendo barrotes de seda, crisálidas de 11 varas con finísimos hilos, para no percibir el contacto del común sentido. Deambulaba encorvado en la mocedad de sus minutos, pegado a su bóveda labial, el encumbrado verbo que llevaba una herida demasiado abierta en rojo vivo, que parecía no querer sanar sino abrirse mucho más. ¿Logró acaso con sus versos consolar al Hijo del Hombre? ¿Le habrá donado la sandalia rota que calza el pie del indigente? Que la tierra insista en retumbar cada vez que no deje huérfanos de luz. Que la tierra se derrumbe y que llore nuevamente, que venga la tormenta con su espuma y las ámpulas de su boca con intenso vendaval. No importa que las llagas de la tierra escarifiquen con sueños nuestra piel, no entristezcamos, pues se quedará entre los mitos la sensualidad de una muerte prematura, y beberemos todo su bidón de agua lustral atrás de los sepulcros. Obedeceremos los verbales designios cuando los déjà vu se agoten en las sienes, porque solo un hueco bastará y un puñado de amistades en la justa entrada de lo inmenso, pues los poetas siguen siendo niños, jugueteando con sus versos, con toda su esencia y con toda su rabia contenida en su inocente corazón. Muchas gracias.